Camarero insulta a Javier Milei, pero no sabía que era presidente de Argentina. El restaurante era un establecimiento tradicional, ubicado en una calle discreta de San Telmo. Sus puertas de madera oscura crujían levemente al abrirse y el aroma de la carne asada se mezclaba con el olor a madera de los barriles de vino colocados al fondo de la habitación. El entorno era un refugio para quienes buscaban una cena sofisticada sin los focos de los grandes restaurantes de la ciudad. Las paredes de ladrillo visto, decoradas con antiguos cuadros de Buenos Aires, reflejaban la historia del lugar. Pequeñas lámparas de hierro fundido proyectan una luz cálida sobre las rústicas mesas de madera, creando una atmósfera acogedora, casi teatral. De fondo, la música instrumental de tango se mezclaba con el murmullo de las conversaciones. El aire olía a cuero, vino Malbec y especias, creando una atmósfera que recuerda a la época de Gardel. La clientela era variada, parejas que buscaban una cena romántica, pequeños grupos de amigos que reían con copas de vino y algunas figuras solitarias, absortas en sus pensamientos. Fue en ese escenario que entró Javier Milei, discretamente, evitando miradas prolongadas. Su apariencia contrastaba ligeramente con la pompa del restaurante. Lejos de la habitual chaqueta impecable que solía usar en público, había optado por un look más sencillo, una chaqueta de cuero marrón desgastada, una camisa negra y jeans oscuros. Su cabello desordenado y su barba ligeramente sin afeitar reforzaban un aire de alguien que quería pasar desapercibido. Eligió una mesa pegada a la pared, alejada de los grandes ventanales, como buscando un lugar estratégicamente resguardado. El camarero encargado de atenderlo se llamaba Esteban, hombre de mediana edad, pelo negro peinado hacia atrás, bigote fino y bien recortado y mirada cómplice. Su delantal impecablemente blanco contrastaba con la camisa azul marino que vestía. Tenía la postura erguida de quien domina su profesión y la sonrisa de quien sabe interpretar a los clientes. Había trabajado allí el tiempo suficiente para reconocer rostros y notar matices en las expresiones. Con un perfecto equilibrio entre cortesía y desapego profesional, se acercó a la mesa con un tono de voz controlado. «Buenas noches, señor. ¿Quieres ver el menú o ya tienes algo en mente?» Javier levantó rápidamente la vista y observó al camarero con una breve sonrisa. «Una copa de Malbec para empezar. Y tráeme un bistec ojo medio cocido». Esteban asintió levemente. Su mirada experimentada captó algo en la postura del hombre frente a él. Tal vez fue la forma en que sostuvo el menú sin leerlo, o la ligera incomodidad con su entorno. Nada muy obvio, solo un detalle que sus años de trabajo le habían enseñado a notar. Mientras tomaba el pedido, Esteban notó que la mesa de Milei no estaba vacía de atención. Dos hombres sentados cerca parecían observarlo subrepticiamente. Uno de ellos tamborileaba con los dedos sobre la mesa, mientras el otro fingía estar interesado en el menú. Fueron pequeños gestos, pero significativos para un ojo entrenado. Se alejó para buscar el vino, manteniendo un aire profesional pero registrando mentalmente la atmósfera diferente. Había algo en el aire, un aire de expectación, como si esa noche estuviera a punto de dar un giro inesperado. Javier Milei estaba sentado en uno de los rincones más discretos de la sala. Su disfraz era sutil pero efectivo. En lugar de los trajes impecables y el peinado voluminoso, que lo hacían fácilmente reconocible, vestía una camisa sencilla, con el cuello abierto, y una chaqueta de cuero gastada. Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo desordenada y un par de gafas de montura fina descansaban sobre su nariz. La intención era clara: pasar desapercibido. Hojeó tranquilamente el menú y observó los alrededores mientras esperaba el servicio. El camarero que se acercó a la mesa era un hombre delgado, de mediana edad y de gestos rápidos. Su nombre era Esteban y había trabajado en el restaurante durante más de una década. Su personalidad oscilaba entre la cortesía mecánica y la irritación contenida, propia de alguien que había tratado con clientes difíciles durante años. En el fondo, Esteban se tomaba el trabajo en serio, pero su paciencia se había agotado con el tiempo. Su rostro anguloso mostraba las marcas de noches de insomnio y días intensos en el salón. Al llegar a la mesa de Milei, Esteban mantuvo la compostura, pero algo en el cliente lo hizo sentir incómodo de inmediato. Tal vez fue la forma casual en que sostuvo el menú o la mirada atenta, que parecía evaluar el lugar como si estuviera analizando un escenario político en lugar de un simple restaurante. «Buenas noches, señor. ¿Ya has decidido lo que quieres?»,
Preguntó Esteban con tono neutro, pero un poco apresurado. Milei levantó la vista, se tomó un segundo antes de responder y, con un leve movimiento de cabeza, señaló uno de los platos sin mucha ceremonia. El ojo de bistec, al grano, y trae un vino tinto algo decente. Esteban frunció el ceño por un breve momento. Había algo en la forma en que se hizo la petición que le molestaba. No era raro ver clientes que se comportaban como si estuvieran por encima del resto, y este hombre, sin saber exactamente por qué, parecía tener ese aire. El camarero tomó la orden y se giró para irse, pero en el último momento escuchó un comentario murmurado por el cliente. «Espero que el servicio aquí no demore una eternidad». La frase, dicha en voz baja pero llena de impaciencia, fue la chispa de la irritación de Esteban. Había sido un día largo y ya había tratado con muchos clientes exigentes. Sin saber exactamente quién estaba frente a él, el chambelán se giró bruscamente, con una media sonrisa cínica. «Ah, no se preocupe, señor. Aquí no estamos en el Congreso, donde se dice mucho y se hace poco. Aquí las cosas salen en el momento justo». El comentario fue mordaz, lleno de sarcasmo. Algunos clientes de las mesas cercanas incluso lanzaban miradas discretas en su dirección, notando la tensión que se estaba acumulando. Milei, que hasta entonces parecía despreocupada, enarcó las cejas. Sus ojos brillaron por un breve momento y se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Cómo dijiste?» Esteban se cruzó de brazos, como desafiando que la situación empeorara aún más. No se anduvo con rodeos cuando se puso a prueba su paciencia, y la actitud de ese cliente le hizo querer reaccionar. «Yo digo que aquí trabajamos, señor. Sin discursos, sin tonterías. Quizás no sea el entorno al que estás acostumbrado». El silencio que siguió estuvo lleno de tensión. Algunas mesas cercanas comenzaron a prestar atención a la interacción, sintiendo crecer el choque silencioso. Milei colocó el menú sobre la mesa con un gesto deliberado, sus dedos tamborileando ligeramente sobre la superficie de madera. Había algo en su forma de mirar a Esteban que sugería un juego al que había jugado muchas veces antes. Esteban, a su vez, le sostuvo la mirada sin darse cuenta aún del delicado terreno que pisaba. Años de tratar con clientes arrogantes habían endurecido su paciencia, y este hombre frente a él parecía uno más de ellos. Sin embargo, una inquietud comenzó a crecer dentro de él. Algo en la forma en que la gente a su alrededor comenzó a reaccionar le provocó un extraño escalofrío en la nuca. Poco a poco, el rumor en el restaurante empezó a cambiar. En las mesas cercanas, los clientes que hasta entonces habían estado inmersos en sus conversaciones interrumpieron sus frases a mitad de frase. Algunos intercambiaron miradas discretas, mientras que otros inclinaron levemente la cabeza para ver mejor la escena. En un rincón, una pareja joven abrió mucho los ojos y la mujer se llevó la mano a la cara, murmurando algo inaudible. El primero en reconocer a Milei fue un hombre mayor sentado a 2 mesas de distancia. Llevaba un traje gris bien hecho y sostenía una copa de vino tinto. Se inclinó hacia adelante y con un susurro emocionado le comentó a la mujer que estaba a su lado. «Es él. No puede ser». A partir de entonces comenzó un efecto dominó. Otros rostros se volvieron, miradas de sorpresa se cruzaron, y en unos momentos los murmullos comenzaron a correr por la habitación. Un camarero más joven que se dirigía a la cocina se detuvo bruscamente al percatarse de la escena y sujetó la bandeja con más firmeza. Esteban notó el cambio en el ambiente. Sintió que la atención crecía sobre él y el cliente al que acababa de desafiar. Las expresiones de algunas personas eran de genuina sorpresa, otras parecían atrapadas entre la vacilación y la fascinación. La duda comenzó a invadir su mente. «¿Qué fue?», murmuró para sí mismo, frunciendo el ceño. Milei, que no se había movido mucho hasta entonces, finalmente se reclinó en su silla y se cruzó de brazos, con una leve sonrisa apareciendo en la comisura de sus labios. No fue una sonrisa amistosa, pero tampoco agresiva. Parecía alguien que acababa de ser provocado y ahora estaba considerando si valía la pena jugar el juego. «¿Sabes con quién estás hablando?», preguntó en tono moderado, pero con una firmeza cortante. Esteban sintió un escalofrío. El peso de esa pregunta lo golpeó con fuerza. Su instinto le decía que algo andaba mal, que había cometido un grave error, pero todavía no entendía del todo por qué. Intentó recuperar el control de la situación, respirando profundamente y forzando una media sonrisa.
Sé que estoy hablando con un cliente, dijo en un tono que oscilaba entre la defensa y la incertidumbre. ¿Un cliente?, repitió Milei, como saboreando la palabra. Y entonces sucedió. Una voz desde una de las mesas más alejadas se elevó por encima del alboroto. «Soy Miley». El efecto fue inmediato. Algunas personas soltaron exclamaciones en voz baja, otras se removieron inquietas en sus asientos. El nombre parecía haber sido una ficha de dominó caída en el centro de la habitación. Esteban sintió que se le helaba la sangre. Su corazón latió más rápido y abrió mucho los ojos, mirando al hombre frente a él con renovado asombro. Ahora las piezas del rompecabezas encajaron. La voz familiar, los rasgos inconfundibles, la intensidad en los ojos. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Dentro de él, una avalancha de pensamientos comenzó a precipitarse unos sobre otros. No puede ser. ¿Cómo dije eso? ¿Cómo no lo reconocí? ¿Pero por qué está vestido así? ¿Y ahora? Su rostro comenzó a sonrojarse. Una mezcla de vergüenza y terror se apoderó de su cuerpo. La tensión en el restaurante aumentó a cada segundo. Milei aún no se había movido, pero su presencia parecía ocupar todo el espacio. La atmósfera, que antes era simplemente vibrante, ahora estaba cargada. El juego que había comenzado sin que Esteban se diera cuenta, ahora estaba tomando un giro que él no podía controlar. El restaurante, que hasta hacía unos minutos había tenido un ambiente sofisticado y relajado, ahora estaba suspendido en un estado de tensión silenciosa. Esteban sintió el peso de los ojos sobre él, y un incómodo cosquilleo le recorrió la nuca. Su instinto le decía que algo muy malo estaba sucediendo, pero su mente aún se aferraba a la incredulidad. Los murmullos crecieron en intensidad y algunas cabezas se volvieron en su dirección, como esperando su reacción. Entre los clientes, un hombre de traje oscuro, que hasta entonces había observado la escena en silencio, decidió finalmente intervenir. Se levantó lentamente, sosteniendo una servilleta doblada entre los dedos, y se acercó a Esteban. Su expresión era de absoluta perplejidad, mezclada con un ligero aire de contenida diversión. «Realmente no sabes quién es, ¿verdad?», preguntó, con un tono que oscilaba entre la incredulidad y la impaciencia. Esteban parpadeó un par de veces, confundido. Su mente todavía estaba trabajando para comprender la situación. Se sentía al borde de una revelación evidente, pero su conciencia se negaba a aceptarla por completo. «¿De qué estás hablando?», respondió tratando de mantener la compostura, pero con un ligero temblor en su voz. El hombre dejó escapar un pequeño suspiro, sacudió la cabeza y se inclinó ligeramente para susurrar, pero con un tono lo suficientemente audible para que los más cercanos a él lo escucharan. «Ese hombre es Javier Milei, el presidente de Argentina». Las palabras golpearon a Esteban como un golpe en el estómago. Por un instante, el tiempo pareció ralentizarse. Su mirada, antes llena de desconfianza, se volvió hacia Milei, ahora con una mezcla de horror e incredulidad. El cliente al que se había enfrentado, con su postura relajada y su vestimenta informal, no era un hombre más excéntrico y exigente. Él era el jefe de Estado. Su rostro palideció casi al instante. Sintió una ola de calor recorrer su cuerpo, seguida de un frío repentino que le puso la piel de gallina en los brazos. Su corazón se aceleró dentro de su pecho y su respiración se volvió superficial. Por todas partes, la tensión en el ambiente no hizo más que aumentar. Algunos clientes susurraban entre ellos. Algunos parecían divertidos por la situación, mientras que otros mostraban genuina preocupación por lo que acababa de suceder. Un camarero más joven, de pie cerca del mostrador, se tapó la boca con la mano y abrió los ojos. Esteban abrió la boca, pero no le salieron palabras. Su mente trabajó febrilmente, reconstruyendo cada detalle del breve enfrentamiento que había tenido con Milei. Las duras palabras que había dicho, su tono sarcástico, la provocación innecesaria. Cada detalle parecía ahora un error grotesco e irreversible. Recordó la mirada penetrante de Milei, la forma en que mantenía la tensión sin excitarse. En ese momento, Esteban lo interpretó como soberbia, pero ahora se dio cuenta de que era algo diferente. Era el control absoluto de la situación. Al tragar saliva, sintió que le sudaban las manos. Su postura, una vez desafiante, comenzó a desmoronarse. Sus pensamientos se cruzaron unos sobre otros. Cada palabra que había dicho antes parecía resonar en su mente como un eco cruel, aumentando su vergüenza y terror.
Había insultado al presidente de la nación. Peor aún, lo había hecho de forma irónica, directa y pública. Sentí un nudo en la garganta, tenía la boca seca. Nunca en mi vida había experimentado algo similar. Respiró hondo, intentando recuperar algo de control sobre sí mismo. Su cuerpo estaba tenso. Su camisa comenzaba a pegarse a su espalda sudorosa. Necesitaba decir algo, cualquier cosa. Dio un paso vacilante hacia adelante. Sus piernas se sentían un poco temblorosas. Se secó las manos en los bolsillos del delantal y en un tono que intentó sonar firme, pero que fracasó a medio camino, dijo: «Señor presidente, yo no tenía idea que era usted». Milei inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, con los ojos todavía fijos en él, analizando cada matiz de su nerviosismo. La leve sonrisa que una vez adornó sus labios había desaparecido. Esteban tragó y continuó: «Fui grosero. No era mi intención faltarte el respeto. Joss estaba teniendo un día difícil y decidiste desquitarte conmigo». Interrumpió Milei, su voz tranquila, pero con un tono cortante. El camarero tembló. La pregunta lo golpeó fuerte. Por supuesto, eso fue exactamente lo que había hecho, pero escuchar la verdad así lo hizo parecer aún peor. Sintió un peso opresivo en el pecho, como si su propio error lo estuviera aplastando. «No fue eso. O mejor dicho, lo fue, pero no me di cuenta». Intentó corregirse, pero sabía que estaba sonando patético. El silencio de Milei era insoportable. Lo miró fijamente, dejando que su sola presencia fuera suficiente para mantenerlo en el limbo entre la desesperación y la incertidumbre. Los clientes observaron con absoluta fascinación. Algunos se inclinaron discretamente, tratando de capturar cada detalle del tenso momento. Otros simplemente se quedaron mirando, con la boca abierta, esperando la explosión que parecía inminente. Luego, Milei respiró hondo, descruzó los brazos y lentamente se levantó. El movimiento hizo que Esteban diera un paso atrás involuntariamente, con el corazón acelerado. El presidente se ajustó la chaqueta de cuero, miró a su alrededor, notando los ojos fijos en él, y luego dirigió su atención al chambelán. Su mirada era enigmática, llena de algo que Esteban no podía descifrar. Y entonces, de forma completamente inesperada, Milei sonrió. No era una sonrisa burlona, ni tampoco arrogante. Era algo más sutil, casi como si internamente estuviera disfrutando la situación. «¿Estás nervioso?», dijo, sin apresurarse. Esteban abrió la boca, pero no salió respuesta. Por supuesto que lo fue, estaba aterrorizado. «La verdad es que», continuó Milei cruzándose de brazos nuevamente, «fuiste sincera, no me trató falsamente, no se burló de mí, ni siquiera me halagó». Los ojos del camarero parpadearon rápidamente, sin creer lo que estaba escuchando. «Eso no quiere decir que me haya gustado, claro», añadió Milei entrecerrando los ojos. Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo el restaurante contuvo la respiración. Todos esperaban el resultado de ese improbable choque. Milei no había elevado el tono en ningún momento, pero su forma de hablar tenía su propio peso, como si estuviera a punto de tomar una decisión que definiría todo de ahí en adelante. El chambelán no sabía si esto era una buena señal, y en ese momento se dio cuenta de que su suerte dependía enteramente de lo que vendría después. Respiró hondo, intentando recuperar algo de control sobre sí mismo. Su cuerpo estaba tenso. Su camisa comenzaba a pegarse a su espalda sudorosa. Necesitaba decir algo, cualquier cosa. Dio un paso vacilante hacia adelante. Sus piernas se sentían un poco temblorosas. Se secó las manos en los bolsillos del delantal y en un tono que intentó sonar firme, pero que fracasó a medio camino, dijo: «Señor presidente, yo no tenía idea de que era usted Milei». Inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, con los ojos todavía fijos en él, analizando cada matiz de su nerviosismo. La leve sonrisa que una vez adornó sus labios había desaparecido. Esteban tragó y continuó: «Fui grosero. No era mi intención faltarte el respeto. Yo estaba teniendo un día difícil y decidiste desquitarte conmigo», interrumpió Milei, su voz tranquila pero con un tono cortante. El camarero tembló. La pregunta lo golpeó fuerte. Por supuesto, eso fue exactamente lo que había hecho, pero escuchar la verdad así lo hizo parecer aún peor. Sintió un peso opresivo en el pecho, como si su propio error lo estuviera aplastando. «No fue eso. O mejor dicho, lo fue, pero no me di cuenta».
Intentó corregirse, pero sabía que sonaba patético. El silencio de Milei era insoportable. Lo miró fijamente, dejando que su sola presencia fuera suficiente para mantenerlo en el limbo entre la desesperación y la incertidumbre. Los clientes observaron con absoluta fascinación. Algunos se inclinaron discretamente, tratando de capturar cada detalle del tenso momento. Otros simplemente se quedaron mirando, con la boca abierta, esperando la explosión que parecía inminente. Luego, Milei respiró hondo, descruzó los brazos y lentamente se levantó. El movimiento hizo que Esteban diera un paso atrás involuntariamente, con el corazón acelerado. El presidente se ajustó la chaqueta de cuero, miró a su alrededor, notando los ojos fijos en él, y luego dirigió su atención al chambelán. Su mirada era enigmática, llena de algo que Esteban no podía descifrar. Y entonces, de forma completamente inesperada, Milei sonrió. No era una sonrisa burlona ni tampoco arrogante. Era algo más sutil, casi como si internamente estuviera disfrutando la situación. «¿Estás nervioso?», dijo sin apresurarse. Esteban abrió la boca, pero no salió respuesta. Por supuesto que lo fue. Estaba aterrorizado. «La verdad es que», continuó Milei cruzándose de brazos nuevamente, «fuiste sincera. No me trató falsamente. No me aduló, ni siquiera me halagó». Los ojos del camarero parpadearon rápidamente, sin creer lo que estaba escuchando. «Eso no quiere decir que me haya gustado, claro», añadió Milei entrecerrando los ojos. Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo el restaurante contuvo la respiración. Todos esperaban el resultado de ese improbable choque. Milei no había elevado el tono en ningún momento, pero su forma de hablar tenía su propio peso, como si estuviera a punto de tomar una decisión que definiría todo de ahí en adelante. Esteban sintió la adrenalina aún circulando por su cuerpo. Incluso después de las risas y el alivio palpable en la habitación, todavía estaba digiriendo todo lo que había sucedido. Su corazón latía con fuerza, pero ahora por una razón diferente. Javier Milei no solo lo había regañado en público, en cierto modo le había enseñado, y lo que es aún más sorprendente, no de la manera autoritaria que temía, sino de una manera inesperada, casi humana. A lo largo de la noche, mientras regresaba al trabajo, las miradas de sus compañeros lo decían todo. Algunos camareros le dieron discretas palmaditas en la espalda al pasar junto a él, como diciendo, «¿Qué situación, eh?». Otros se limitaron a sonreír, intentando contener su asombro. El maître, un hombre siempre serio y profesional, se acercó en un momento y dijo una sola frase antes de continuar su ronda. «Nunca olvidarás esta noche, Esteban». Y supo que era verdad. La cocina también se había visto afectada por las repercusiones de lo sucedido. Entre los chefs y asistentes, el revuelo era inevitable. Algunos todavía estaban incrédulos y preguntaban detalles a quienes estaban cerca. «¿Pero te diste cuenta que era él? ¿Cómo no reconociste al tipo?». Y estaba enojado. El presidente hizo reír a todos al final. Las historias variaban con cada repetición. Algunas versiones hacían a Milei aún más enigmática, otras transformaban a Esteban casi en un héroe improbable. Pero para el propio Esteban, el impacto fue más profundo. El episodio seguía sonando en su cabeza. ¿Qué te llevó a reaccionar de la manera que lo hiciste ante ese cliente específico? El estrés del día, el cansancio acumulado, el desprecio automático que sentías por cierto tipo de clientes que parecían llenos de exigencias, ¿o fue algo más? Tal vez fue su propia visión distorsionada de quiénes son las personas, su juicio precipitado, su costumbre de categorizar a los clientes sin llegar a observarlos. Había visto a Milei como un hombre arrogante más, sin siquiera detenerse a preguntarse quién era realmente. Ahora todo esto le parecía un error primario, pero al mismo tiempo sentí una extraña gratitud. El incidente no solo lo expuso, sino que también le dio la oportunidad de ver algo nuevo. Al final del día, cuando Esteban finalmente se quitó el delantal y se disponía a irse, notó que algunas mesas todavía hablaban de lo sucedido. Algunos clientes lo saludaron de manera diferente, con sonrisas curiosas o miradas que parecían evaluarlo desde una nueva perspectiva. De camino a casa, sintió el aire fresco de la noche en la cara y respiró hondo. Todavía estaba asimilando todo, pero algo dentro de él había cambiado. No sabía exactamente qué, pero tenía la sensación de que a partir de ahora miraría a cada cliente, a cada persona, con un poco más de atención.
Fue entonces cuando uno de los camareros más jóvenes, Martín, se acercó con una sonrisa torcida y se cruzó de brazos. «Hermano, hoy te tocó la lotería». Esteban levantó una ceja, sin ganas de bromas. «¿Qué quieres decir?». Martín soltó una breve carcajada y señaló la sala. «Insultaste al presidente de Argentina y saliste vivo. Mejor que eso, te dio una lección sin siquiera tener que levantar la voz. No todo el mundo tiene tanta suerte». Esteban suspiró y se frotó la cara. No sé si a eso lo llamaría suerte. Martín se apoyó en el mostrador, observando a su colega. «Estás pensando en lo que dijo, ¿no?». Esteban se quedó en silencio por un momento. Recordaba perfectamente las palabras de Milei. «Lo que realmente importa es lo que hacemos después del error». Resonaban en su cabeza como un eco persistente. «Sí», respondió finalmente. «Creo que nunca me había detenido a pensar en eso». Martín sonrió y cogió un vaso limpio, girándolo entre sus dedos. «Juzgamos a las personas todo el tiempo. Aquí entra un cliente y en 2 segundos podemos decidir si es tacaño, arrogante, exigente o simpático. Pero, ¿y si nos equivocamos?». Esteban miró la sala, a los pocos clientes que aún quedaban. Algunos parecían normales, otros tenían una apariencia más extravagante, pero lo que Milei le había enseñado era que la apariencia nunca contaba toda la historia. En ese momento se escuchó una voz cerca de la entrada. «Buenas noches, señores». Era Milei. Ya había pagado la cuenta y se disponía a salir, pero se había detenido junto al mostrador, mirando directamente a Esteban. Todo el salón volvió a quedar en silencio. El camarero sintió que se le aceleraba el corazón, pero esta vez no era miedo. Respiró hondo y dio un paso adelante. «Señor presidente». Milei levantó una ceja, esperando. Esteban dudó un momento antes de continuar. «Gracias por su paciencia conmigo». El presidente ladeó la cabeza, como evaluando esas palabras. Luego, con una pequeña sonrisa, respondió: «Hoy fue conmigo, Esteban, pero mañana podría ser con cualquiera. La arrogancia es un lujo que la ignorancia concede a quien no sabe quién tiene delante». El silencio que siguió a esas palabras pareció tener su propio peso. Esteban sintió su verdad. Una verdad que iba más allá de esa noche, más allá de ese restaurante. Entonces Milei se ajustó la chaqueta de cuero e hizo un leve gesto de despedida. «Buenas noches, Esteban». El restaurante permaneció en silencio por unos momentos, después de que se cerró la puerta. Los clientes intercambiaron miradas, algunas claramente impresionadas, otras reflexivas. Martín soltó un largo silbido. «Hermano, eso no se ve todos los días». Esteban, parado en el mismo lugar, solo asintió. Milei no había aceptado simplemente sus disculpas, le había dejado una última lección, y esta vez, Esteban no dejaría que esa lección pasara desapercibida.